Experimental Nacer. Es un taller que realizamos en tercero donde la universidad nos da la libertad para crear y expresarnos sin fronteras, digamos. Es una experiencia que hemos creado 12 alumnos del Basque Culinary Center en un taller de autogestión en el cual pues, tenemos que crear un concepto, trabajar acerca de ello y al final crear 3 servicios de cara al público que vayan con este concepto que hemos creado. Buenas tardes. En el Paseo de la Concha, 2 coches han colisionado frontalmente. Ustedes tomaron el último chupito que nunca debieron haber bebido. Hoy, en el Experimental Nacer, vivirán todo aquello que estuvieron a punto de perder. Por favor, retírense el antifaz. Nacer es un viaje a través de todas las etapas de la vida y lo que buscamos al final es como un cambio de perspectiva, ¿no? Que salgan de esta experiencia y buscamos un despertar, como que la gente se dé cuenta de que todavía hay cosas por vivir, todavía hay cosas que disfrutar y que aprovechen el momento, que la vida es fugaz. Y transmitir eso a través de la gastronomía es algo complicado, pero creo que aquí lo hemos logrado. La experiencia en un principio se presentaba como algo muy divertido, atractivo, etc. Y al final ha acabado siendo, aparte de atractivo y divertido, una experiencia que yo creo que nos ha abierto a todos puertas a aprender a hacer más cosas. Que no sabíamos organizar una página web, movernos de cierta manera en marketing, aprender acerca de coctelería, organización en sala, puesta en escena, hacer una puesta en escena mucho más atrevida, a jugar con el cliente. Es una experiencia súper gratificante, ¿no? Porque ves que el trabajo que tú estás haciendo se ve reflejado tanto en tus compañeros, se ve reflejado en el cliente cuando termina la experiencia y viene a darte un abrazo y te dice como que le ha encantado, has sabido transmitir todo lo que querías y todo lo que pretendías. Me quedaba con los momentos de los servicios, con los momentos más guau, pues porque al final son divertidos y que cuando salen muy bien sonríes y dices, ¡guau! Ha salido, ya está. Cuando termina la cena, porque es cuando verdaderamente sabes si el comensal ha captado el mensaje o no, y cuando el comensal y tú ya tenéis como una pequeña relación que habéis estado trabajando durante todo el servicio.